Radio Relax, la única radio de podcast de Santa Fe. Auspicia este espacio Blanco Aromo. Te cuento mi historia. Es el relato en primera persona de la vida de alguien que aprendió la lección que enseña el dolor, los momentos difíciles y muchas veces la incertidumbre de no saber cómo seguir. Quédate con nosotros. ¿Cuántas personas conoces que han tenido una infancia difícil, diferente a la tuya, o tal vez no? ¿Cómo pensás que puede ser la historia de vida de una persona que fue abandonada al nacer por su propia madre? Suena fuerte, ¿no? Claro que suena fuerte. Te invito a escuchar el relato de hoy. La voz de alguien que te cuenta detalladamente, en primera persona, lo que se siente, lo que se vive y cómo se puede salir adelante con la frente alta y el alma llena de amor para dar y recibir. Cada golpe da el final de lo que hasta ahora fue estable y normal. Al llamado de atención le da vida un percutor iridiscente. Hola Maxi, ¿cómo te va? Hola Lili, todo bien. Bienvenido a este encuentro de amigos, de charla, Claro que sí. de charla íntima, de charla de vida. Bien, bueno, antes que nada, gracias. La invitación de poder contar un poco la historia de vida personal y el poder dejar algo, que eso es lo importante y creo que eso es lo que vos también buscás con este ciclo. Vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a ir para atrás Sí. en el tiempo, vamos a viajar para atrás. ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia, de tu primera infancia, si es que queda algún recuerdo? Bien, bueno, a ver, un poquito volviendo atrás a mi infancia, la verdad que los recuerdos que tengo son lindos, yo me crié con mi abuelo y mi abuelo. Mi papá, al año y medio que yo naciera, él se fue a vivir a Esperanza con su segunda mujer. De parte de mi papá tengo dos hermanos paternos. Y los recuerdos que tengo son muy pocos con mi viejo porque yo lo veía una vez por semana. Me iba a buscar a la escuela, mayormente eran todos los viernes. Cuando yo era más chico me iba a buscar a la escuela. Y como te dije, a ver, si bien son lindos los recuerdos que tengo de mi infancia, pero bueno, uno a medida que pudo ir creciendo y pudo ir viendo lo que es una familia, también se dio cuenta que no son tan lindos. Los no tan lindos son, por ejemplo, recuerdo las veces que, como te dije, yo me crié con mi abuelo y mi abuela, las veces que mi abuelo le pegaba a mi abuela, porque mi abuelo tomaba alcohol, y bueno, y sabemos a veces lo que hace la borrachera. Esos son los recuerdos más tristes que tengo en mi infancia. Siento que te pongas mal, tu dolor es mi dolor. Si algo duele, duele a todos. Y te vuelvo a decir, a medida que uno fue creciendo, fueron viendo que también cosas como por ejemplo mi abuela siempre fue una mujer muy posesiva. A lo que voy, por ejemplo, me acuerdo que no me dejaba ir a jugar enfrente de mi vecino cuando yo era chiquito. Estoy hablando más o menos a partir de los 4, 5 años, 3 años, que uno medianamente empieza a tener recuerdos, ¿viste? Mi papá era hijo único, así que tampoco podía compartir mucho con nene de mi edad, ya sean primos. Eso, digamos, influyó que también mi abuela se centrara plenamente en mí, ya que yo vivía con ellos, con mi abuela y mi abuelo. Mi abuelo trabajaba en la acá en Santo Tomé. Yo nací en Santa Fe. En este momento estoy viviendo en Santa Fe, así que bueno, y me crié allá en Santa Fe.
Mis primeros 10 años de vida fueron allá en Santa Fe. Mi abuela para mí fue mi mamá, mami, como yo me acuerdo a decirle. Es más, a medida que fueron pasado el tiempo con mi abuela, bueno, yo habré tenido aproximadamente 8 años, tuvimos la pérdida de mi abuelo. Falleció mi abuelo y bueno, ahí sí nos quedamos solos con mi abuela. Pero es de humano negar, si algo tiene que cambiar, todos cerramos los ojos y atravesando el miedo está la libertad. Mi papá siempre viviendo en esperanza con su mujer, con mi madrastra, que sería, a la cual no le digo madrastra porque nunca conviví con ellos, nunca viví yo con mi viejo, siempre me quedé con mi abuela. Yo me crié con mi abuela, como te digo, mi mamá fue mi abuela. Y bueno, y a medida que fue pasando el tiempo también descubrí que mi abuela no fue mi mamá, que yo tenía una madre, y cuando también empecé a entender un poco más las cosas, cómo se dan, me di cuenta que mi mamá me faltaba. Y también fui recordando que muchas veces mi abuela me hablaba mal de mi mamá, me enseñó a odiarla. Te voy a decir todo esto, te lo puedo decir hoy en día, después de haber vivido muchas cosas y poder entrar dentro mío y poder trabajarme personalmente. No hay rencor, es recuerdo, como te digo, cosas de mi infancia, de lo que me acuerdo, bueno, cuando estaba con mi abuela, que jugaba las cartas con mi abuela le gustaba mucho jugar a las cartas. Jugábamos en la cama por 10 centavos. Me acuerdo que mi abuela se iba con las amigas, nos íbamos caminando a las casas de las amigas a jugar a la loba, al chinchón. Recuerdos más que eso no tengo de mi niñez. Como te dije, en el 95 falleció mi abuelo y 2 años después falleció mi papá. Que bueno, que marca a mi abuela sobre todo, le marca un quiebre importante de nuestra vida. Porque ella, de ahí en más, se decayó mucho. Además, recuerdo que una vez estuvo internada en un hospital, un poco problema del corazón. Se vino a pique en el sentido de... tuvo depresión y bueno, y ya de ahí en más no fue lo mismo. Recuerdo, por ejemplo, que cuando falleció mi abuelo íbamos al cementerio a ver a mi abuelo. Pero cuando falleció mi papá, nunca más fuimos al cementerio, ni a la puerta. Es más, al entierro de mi papá, con mi abuela fuimos a la puerta y nada más. Al año y medio fallece mi abuela. Yo ahí tenía 9 años y medio, 10 años, casi 10 años, 9 años. Si no, nunca pude recordar bien la edad entre una cosa y otra. Recuerdo que estábamos jugando a la carta con mi abuela en la pieza y estaba haciendo zapallito relleno, me acuerdo. Y bueno, va a la cocina a ver los zapallitos, cómo estaba la comida, y bueno, y dice ahí Maxi, me caigo. Y de ahí en más, en mi vida cambió completamente porque, bueno, como te digo, a ver, tenía 9 años, ya de por sí era una criatura. Y también no tenía mucha noción de la vida. Te comenté anteriormente, no era una persona que vivía en la calle, no era una persona de salir. Es más, por ejemplo, 8 años tenía yo y mi abuela me daba la mamadera en la cama. ¿Me entendés? Hoy en día veo que mi abuela tampoco estaba bien ella. Pero bueno, y bueno, fallece mi abuela. A mi abuela la enterramos allá en el cementerio de Reconquista, que está a unos kilómetros de Pedro Gómez Sello. Recuerdo que, por ejemplo, al velorio de ella no pude ir. Era tan grande el dolor que sentía que no pude ir. Aunque es de humano negar, si algo tiene que cambiar, todos cerramos los ojos. Al de mi papá fui con mi abuela, al de mi abuelo fui con mi abuela, mi papá, pero al de ella no pude ir. Bueno, yo ahí me quedé de mis tíos, me habré quedado 2 semanas aproximadamente en Pedro Gómez Sello, del hermano de mi abuela, y bueno, y después tenía que volver acá a Santa Fe, pero la pregunta era ¿dónde iba? Bueno, mi abuelo tenía una hermana que vivía cerca de casa y bueno, yo estaba en ese momento, estaba en 6º grado, en la Patricio Cuyen de Santa Fe, porque yo ahí hice los primeros años de mi primaria, la hice en la Patricio Cuyen de Santa Fe. Habré estado un par de semanas con la hermana de mi abuelo, que yo le decía tía,
y después fui a la casa de la hija de mi tía, que sería la prima de mi papá. Aproximadamente tenía 45 o 50 años, tenía una familia obviamente, con su marido y sus 2 hijos. No estaban viviendo con ellos, ya tenían su vida formada también. Ahí, vivíamos por Aristóbulo del Valle, a 2 cuadras de la iglesia de Luján, de Santa Fe. Ahí terminé 6º grado, lo que pude terminar. En la escuela se ve que supieron toda mi situación y me dejaron pasar a 7º. Terminé 6º grado. Yo en esa época no era muy consciente de nada, como te digo. No me ponía a pensar, o si me ponía a pensar, hoy no recuerdo qué iba a ser de mí, qué me iba a pasar, dónde iba a terminar. Bueno, conclusión que ya arrancó las vacaciones, había terminado el año lectivo y ya arrancaban las vacaciones. Y al lado de la casa de la prima de mi papá, donde yo estaba viviendo, la prima de mi papá tenía una forrajería. Y al lado había una casa de fotografía, Bruno Gesualdo, capaz que vos la haciste nombrar. Y yo a las tardes iba ahí, hablaba con la empleada, nos poníamos a charlar. Y la chica tenía 19, 20 años. Yo también debo decir que siempre fui una persona muy dada, de hacerme amigo fácil y encariñarme fácilmente con las personas. Charlando con esta chica, que resulta que esta chica me dice que le comentó a su familia, siempre hablando en Santa Fe, que le comentó a su familia que había un chico tal así, que la madre un día me iba a llevar a la casa y iba a haber la posibilidad de poder adoptarme. Pues yo chocho, obviamente. Como te digo, siempre encerrado en una burbuja, y para mí era algo nuevo, algo lindo. Bueno, de 10, contentísimo. Y así fue. Habrán pasado un mes aproximadamente. Voy a la casa de esta mujer, la cual tenía una familia, con 3 mujeres, más el marido. Ahí calculo que hoy en día, obviamente no recuerdo la fecha ni nada, pero yo recuerdo que arranqué con esta familia, arranqué la escuela en Nuestra Señora de Luján, la escuela privada. Porque la verdad que hoy en día no tengo recuerdo, por ejemplo, dónde pasé esas fiestas. Cuando yo tenía 11 años, cumplía 12 años. Así que como te digo, para mí era todo nuevo, todo lindo. De 10 me trataban, al principio me trataban muy bien, pero a medida que arranqué la escuela, también, por ejemplo, me acuerdo que tengo que reconocer que nunca fui tan buen alumno. Sí, fui un alumno normal, digamos. Del medio, me quedo en el medio o medio para abajo. Por vago, sobre todo. Porque no por la capacidad, porque todo tenemos, sino por vago. Me acuerdo que no le gustaban algunas notas que le traía, me cagaba a palo. No le gustaba cómo escribía, me pegaba. Y te vuelvo a decir, yo no era consciente de nada. Yo no tenía noción, no sabía el por qué. A ver, sí porque me pegaba, pero no sabía qué podía llegar de ser de mí o qué. No era consciente de nada. Esto se dio muy frecuente hasta que yo en un momento decidí escaparme. Será tu oportunidad, aunque suele violentar, humillando tu autoestima. Pucha, yo con 11 años, sin haber nunca vivido en la calle, sin haber pisado la calle, ¿dónde voy? La primera vez que me escapé, me fui cerca de mi casa. Yo me crié con mi abuela, vivía en barrio Los Hornos, Santa Fe. Y yo me acordaba que a 2 cuadras, cuadra y media de la casa donde yo me crié, había una villa. Y me fui caminando. Recuerdo que justamente unas personas me preguntaron ahí en la villa de dónde era, y que yo pasé, me invitaron a entrar Pero solo lo que lastima provoca un poder revolucionario. Me dijeron que vuelva a mi casa, me charlaron, yo le comenté un poquito que me pasaba muy por arriba. Me dice, volvé a tu casa y si no, podés venir a hablar con nosotros. Yo muy ingenuo a todo esto, siempre muy ingenuo. Estaba volviendo a mi casa y esta mujer justamente me encuentra, porque también me salió a buscar en la moto y todo. Me encuentra y me llevó, lo primero que me llevó fue a la comisaría, porque a todo esto ya habían hecho la denuncia
me llevó a la comisaría, bueno, le comenté, yo a la policía no le había dicho el por qué me escapaba. Además, como te digo, yo no, pero no sé si era consciente que lo hacía por eso. Vuelvo a la casa nuevamente y la historia seguía de la misma manera. El primer día fue muy lindo, bueno, perdoname, pero bueno, todo siguió igual. Habrá pasado semana y media que me vuelvo a escapar nuevamente. Esta vez un poquito más pillo, dije, bueno, voy a ir a donde me encuentren. Y yo el único lugar que conocía era la terminal de ómnibus. ¿Por qué? Porque con mi abuela, cuando mi abuela se quedó sola, ella le tenía mucho miedo a las tormentas. ¿Y dónde íbamos? Cuando ella veía la noche que venía tormenta, íbamos a la terminal a pasar la noche. Voy a la terminal y de ahí además veo cómo me voy manejando. ¿Qué voy haciendo? Voy pidiendo, voy dando vuelta. Y así fue que estuve 4 días en la terminal de ómnibus. Hasta que esos 4 días, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada. He conocido gente, dormían obviamente en la terminal. Es más, recuerdo por ejemplo que llegué a dormir en la plaza que está cerca de la terminal de ómnibus, que está a 2 cuadras. No sé ahora si hay todavía, pero los chicos que viven en la calle, o las personas que viven en la calle, en los árboles grandes, ¿viste esas lonas que hay de propaganda? Bueno, ellos se lo colgaban tipo hamaca paraguaya en los árboles y dormían ahí. Una noche me acuerdo haber dormido ahí. Obviamente dormí nada porque no estaba acostumbrado. Pero tengo pequeños recuerdos. O otro recuerdo también que gracias a Dios puedo contarlo. Había conocido a un chico y ese chico también conoció a otro hombre grande y fui a dormir a una casa que del cual después esa noche el chico me dijo vamos porque este hombre es medio raro, ¿viste? Todo lo que conlleva las personas que no buenas que están viviendo en la calle. Pasaron esos 4 días y en la terminal justamente me encuentro a una parienta de esta mujer. Le digo, bueno, que bueno, ahora recuerdo, por ejemplo, esta parienta, esta mujer, vivía acá en Santo Tomé. Y bueno, le digo, bueno, no le digas nada que voy a entregarme. Y así fue, esa misma tarde que yo me encuentro a esta mujer, voy y me entrego a la policía que está en la terminal de ómnibus. Bueno, la policía me lleva a un centro de admisión en Santa Fe y en el centro de admisión pasé un día. Al día siguiente va mi familia actual, entre comillas, a sacarme, habla y todo, y bueno, me saca, pero otra vez se vivió nuevamente lo mismo. ¿Qué pasa esto? Yo nuevamente me escapo por tercera vez y obviamente voy a la terminal de ómnibus y ya al día siguiente ya me encuentran. De ahí en más me llevan nuevamente al centro de admisión y bueno, y ya esta familia no me va a buscar más. Y en el centro de admisión estuve aproximadamente, habré estado 1 mes, calculo yo, no tengo muchos recuerdos. Obviamente que en un hogar, siendo chico, teniendo poca calle como se dice hoy en día, te encontrás de todo, vos escuchás de todo. Es más, esto puede sonar un poquito fuerte, pero también uno lo quiere compartir para que el que esté oyendo esto sepa que siempre uno tiene alguien al lado que lo está cuidando. A ver, en el centro de admisión, por ejemplo, a mí había 2 chicos que eran más grandes que yo, que me decían que para que yo pueda tener intimidad con otra mujer, yo primero tenía que tener intimidad con esos 2 chicos. Te encontrás de todo en un centro de admisión, en un hogar. Aproximadamente pasó 1 mes, gracias a Dios no pasó nada con estas 2 personas. Pasó 1 mes que yo estuve en el centro de admisión y ahí mi juez, porque bueno, obviamente como sabemos, cuando uno es menor, uno tiene apoderado a un juez, decide llevarme a una granja hogar, que esa granja tenía chicos varones solamente, hasta los 14 o 15 años, los tenía ahí, les daba de comer, les daba una casa, los mandaba a la escuela, un hogar de menores, en pocas palabras. Y bueno, yo habré llegado a la granja hogar aproximadamente a los 12 años. A los 12 años y a mitad de año justamente. Habrá sido en agosto o septiembre habré llegado a la granja. Como te dije anteriormente, en un hogar se ve de todo. Gracias a Dios, en esta granja era un poco más calma la cuestión. A comparación de lo que fue en el primer hogar, en el centro de admisión el cual estuve, fue un poquito más calma. Atravesando infiernos está la claridad.
ahí en la granja la verdad que no tengo muchos recuerdos. He trabajado en el campo, me he hecho compañeros. Es más, un día me escapé con otro compañero, no encontró al director. Siempre fui mucho de escaparme por lo que ves. Y a lo último yo ayudaba en la cocina de la granja. A la cocinera, éramos 2 chicos que ayudábamos a poner la mesa, a llevar el mate cocido, a poner las facturas, a hacerlo todo un poco. Y siempre nos daban un dinerito. En esa época, estoy hablando del 99, 10 pesos era dinero. 10, y más para uno que estaba encerrado, viste, que no tenía ningún gasto. Llegan las fiestas, 99, 2000 primero, llega la Navidad. Y yo, como te dije anteriormente, yo siempre fui una persona de hacerme relación con la otra persona fácil. Encariñarme, de hablar, de ponerme a charlar, de reírnos. Para pasar la Navidad, logro, entre comillas, que me lleve un preceptor ahí de la granja. Que me lleve a su casa. Y bueno, paso la Navidad, paso el 24 de la noche, que este preceptor era también acá de Santo Tomé, vivía. Y ya el 25 me vuelve a la granja. Pasa la semana, días antes del 30 de diciembre, tenemos que ir con otros compañeros de la granja a buscar un par de cosas para las fiestas. Y bueno, y va mi familia actual, va porque ellos eran siempre de ir a buscar chicos de hogar, casa cuna, otros lugares para pasar las fiestas. Y justamente va y le preguntan a la cocinera si había algún chico para sacar o alguien que ella conociera. Y se dio la casualidad que en esa época, lo último, yo estaba ayudando en la cocina de la granja. Y bueno, esta mujer le dice a ellos, sí, mirá, hay un chico que no pertenece acá, ustedes lo quieren llevar para pasar año nuevo, sería muy lindo. Eso fue un 29, llego ese 29 de diciembre nuevamente a la granja y me llama el director a la oficina, a la dirección, y me comenta, bueno, que va a haber una familia, que me van a ir a buscar el 31 para pasar 31 y primero con ellos. Perfecto, le digo, no hay ningún problema, yo chocho. Ahí en la granja hogar hay una capilla a la cual una vez por mes, o en las fiestas, o en fechas puntuales, siempre se da una misa. Venía un sacerdote que pertenecía a la zona, venía a dar una misa. Me dijo el director, después de la misa, ellos vienen y te llevan. Y yo de introvertido que fui siempre, me puse a ayudar en las misas como monaguillo. Ese 31 de la noche ayudé en la misa, fui monaguillo y a la noche, después de la misa, el director me presenta a mi familia actual, a mi papá y a mi mamá, y ellos me sacan de la granja para pasar 31 y primero con ellos. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Me acuerdo que había sido un fin de semana, sábado, domingo, así que ellos decidieron llevarme el lunes nuevamente a la granja. Pasé las fiestas nunca consciente de todo, sí con mucha gente. Imagínate que ellos, antes de que yo viniera, son papá, mamá y 6 hermanos, 3 mujeres y 3 varones, más los hermanos de parte de mi papá que se juntaban todos los 31 con mi abuela, que sería la mamá de mi papá que falleció hace poquito. En la casa de mi abuela se juntaban todas las 31. Mirá, yo lo primero que quise hacer, mejor dicho, fue ganarme a la familia. No te voy a mentir. Obviamente, como te digo, al ser tan chico y tener poca vida social, yo no lo iba con esa idea, pero sí lo primero que sentí fue ganarme a la familia para que yo me pueda quedar en esa casa, ganarme a cada uno de ellos, a mi manera, a la manera que yo sabía en ese momento, poder acercarme a las personas. Pasa el 31, pasa el 1, el 2 de enero me llevan nuevamente a la granja, con la promesa, mi viejo me dice que bueno, justamente ellos la semana siguiente se van de vacaciones a Córdoba, con la promesa que si podían hablar con el juez y todo, de llevarme a Córdoba con ellos. Bueno, yo chocho, esa semana, poco que recuerdo, pasó muy lenta, pero yo dentro de todo también estaba tranquilo.
Pasa la semana, me vienen a buscar a la granja, obviamente el día antes el director de la granja habla conmigo, me comenta que me van a llevar, y bueno, el día después vienen, me buscan a la granja, me llevan de vacaciones a Córdoba y bueno, y de ahí en más, gracias a Dios, nunca más volví a la granja. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Ahí arrancaba otra parte de mi vida. Una parte la había pasado hasta que conocí a mi familia actual. Esa parte yo venía con toda esa mochila. De aquí en más se arrancó para mí, sin saberlo, porque lo fui descubriendo con el tiempo a medida que fui creciendo, arrancó otra etapa de mi vida. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Y acá fue cómo arrancar con todo esto, cómo ingresar uno a la vida, a la rutina, a una familia. La verdad que gracias a Dios yo hoy en día puedo decir lo que es amor de familia y gracias a mi familia actual. Yo con mi familia actual aprendí a lo que es tener una familia, aprendí a lo que es sentir el amor de una familia. Ellos me educaron, me dieron la posibilidad de terminar un secundario, me dieron la posibilidad de tener un trabajo, de ser alguien. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Me dieron la posibilidad, bueno, sobre todas las cosas, de poder formar hoy en día mi familia, y obviamente que esa educación, que esos descubrimientos no fueron todo risas, no fueron todo color de rosa como se dice. A ver, con mi familia actual viví muchas cosas. ¿Por qué? Porque también llegué a una edad complicada, llegué a los 13 años, arrancaba la secundaria, llegué a una edad donde empezaba a sentir sentimientos nuevos, donde yo empezaba también a mostrar toda mi carga que tuve en la niñez. Y además de toda mi carga, algo que todavía no hemos nombrado fue la ausencia de mi mamá. Que eso fue una marca que la tuve y que hoy en día siempre te quedan cosas. Son heridas que uno va sanando con el tiempo. Y bueno, y como te digo, a ver, mi familia me educó, me aguantó muchas macanas. Me aguantó la verdad que muchas macanas. Yo me acuerdo de papá siempre que me decía, y bueno, y que hoy en día me lo dice, que él conmigo tuvo mucha compasión en muchas cosas a lo que fue con mis hermanos. ¿Por qué? Porque él sabía la historia que yo tenía detrás, no la tenían mis hermanos, que era que ellos nacieron en una familia, de lo cual yo no tuve la posibilidad. Y además de formarme yo como persona, de ir descubriendo, de ir sanando, de ir creciendo como persona, también para llegar a eso tenía que meterme en todas las cosas que no quedaron resueltas de mi niñez. Así que bueno, mi viejo me ayudó mucho en eso. Mi papá me ayudó mucho porque bueno, él también es una persona de moverse mucho, de no quedarse, de ir, de preguntar, de averiguar. Así que bueno, él también empezó a averiguar un poco con los vecinos de donde yo me crié, de los vecinos de mi abuela y mi abuelo, cómo era mi abuela, cómo era mi papá, qué había pasado conmigo, porque obviamente yo le conté la parte de la historia de mi vida que yo sabía, y nada más. También en ese momento pudo hablar con la esposa de mi papá, que hace aproximadamente 15 años falleció de cáncer. Y bueno, y le comentó un poco también lo posesiva que era mi abuela, cómo lo manejaba su hijo, lo manejaba mi viejo, cómo hasta me llegó a decir, por ejemplo, que, como te dije anteriormente, mi papá iba a casa los viernes al mediodía a buscarme a la escuela, a charlar, a ver cómo iba todo. Hasta me decía que muchas veces mi abuela lo emborrachaba para que llegara a su casa y le pegara a su esposa. Y de a poco mi papá fue atando cabos hasta poder también llegar a hablar por teléfono a él primero
con mi mamá. Obviamente que muchas cosas que él fue escuchando y fue percibiendo y fue viendo, no me las dijo al momento, sino que pasaron muchos años. Y habló con mi mamá y también, obviamente, mi mamá le contó todo lo malo que vivió. A los pocos días que yo nací, ella me dejó y se fue para su familia allá. Y también le habló muy mal de mi abuela y de mi papá, sobre todo de mi abuela. Pero bueno, mi papá actual, mi familia actual, mi viejo actual, siempre tuvo la duda. Che, ¿será cierto todo esto? Pasó el tiempo, pasaron los primeros 3 años que yo llegué a mi casa, que yo ya estaba con mi familia, hasta que, bueno, mi papá me pregunta si yo quería hablar con mi madre biológica, si yo quería hablar con ella. Y yo obviamente que le dije que sí. Se da la posibilidad, hablo por teléfono con ella, pero obviamente que era hablar con un extraño. Habremos hablado 5 minutos, 6 minutos, no recuerdo, pero sí sé que fue muy poquito. Y pasaba el tiempo, yo me iba formando como persona, iba a la secundaria, me mandaba mis macanas, compartía cosas en familia que nunca había compartido, y bueno, y pasaba el tiempo y esa charla con mi mamá siempre se daba, aunque sea una vez por año o 2 veces por año. La llamaba para saludarla para el Día de la Madre, que obviamente hoy en día uno puede ver toda la herida que causó en mi corazón que mi vieja me haya dejado a los días que nací y toda la falta que ella me hizo, obviamente. Y yo aproximadamente tenía 18 años, ya había pasado unos 5 o 6 años, que le digo a mi mamá, bueno, si vos, porque también entre eso que hablábamos, siempre hablábamos con mi mamá de poder conocernos, de poder vernos, una cosa u otra. Y bueno, yo le digo a mi mamá, bueno, si vos no venís para Santa Fe, yo voy a ir para Trenquelauquen a conocerte. Siempre apoyado con mi viejo y con mi familia. Siempre quiero remarcar eso porque, bueno, ellos siempre me apoyaron en todo. Además, ellos también, sobre todo mi papá, que fue con el que siempre más hablé, con el que me enseñó en todo, ya sea como te dije, en cosas de hombre a hombre, que yo nunca pude hablar con mi abuela. Imagínate que a los 8 años estaba tomando la madera en la cama y me bañaba mi abuela. ¿Qué podía ya yo saber de cómo el hombre está formado, de lo que es ser hombre? En muchos aspectos. También mi papá me enseñó a no odiarla a mi mamá, a darme la posibilidad de poder escucharla. Sobre todo él siempre me decía que era para cerrar una parte de mi vida. Y después el resto se verá, Dios dirá. Le digo eso a mi mamá. A todo esto mi mamá, antes de que yo le dijera esto, mi mamá había tenido cáncer de colon y había salido adelante. Así que bueno, también esto me generó un poco las ganas de poder verla y de poder conocerla. Y así fue, quedamos en encontrarnos porque bueno, mi mamá, a raíz de este cáncer que tuvo, ella era muy creyente del Padre Ignacio, que está en Rosario. Y bueno, y fue que pusimos el punto medio para encontrarnos. Medio una forma de decir, porque Trenquelauquen a Rosario no es nada Santa Fe de Rosario, obviamente. Me llevó mi hermano Fabio, que había ido con su esposa. Yo también tenía unos hermanos que estudiaron en Rosario medicina, así que bueno, fue en un solo día se dio todo. Así que bueno, llegamos a la terminal de Rosario. Y obviamente que fue encontrarme con una persona desconocida. Pero que así todo no deja de ser mi mamá. Biológica, obviamente. Lamentablemente. Y bueno, ella fue. A ver, nos saludamos. Compartimos la mañana. Fuimos a tomar un café con leche al bar. Yo la notaba muy emocionada a ella. De mi parte, yo no emoción al punto de llorar, yo no recuerdo mucho. Sobre todo al principio, pero en cambio a ella sí. Que obviamente hoy en día uno, siendo padre, pucha, se quiere poner en el lugar imposible. Pero también estaba la pregunta del por qué me dejaste. ¿Por qué me abandonaste si yo no tenía nada que ver? Yo era el que nacía, el que venía a la vida. Me acuerdo que dimos vuelta en Rosario, paseamos, todo. Y charlando un poco al mediodía, ella me cuenta todo lo que pasó, que también mi papá la golpeaba, que mi abuela le mandaba a pegar. Ella es maestra. Digamos que se conoció con mi papá en unas vacaciones.
Y así todo muy relámpago, caí yo de rebote, nací yo. Se vino para acá, para Santa Fe, se casaron con mi papá, pero duró nada el matrimonio. Y ya estando acá, me comentaba que bueno, que mi papá le pegaba, que mi abuela le mandaba a pegar. Hasta me dijo que mi abuelo supuestamente la violó, estando ella embarazada. Y que bueno, y que mi abuela la había amenazado, que si yo cuando nacía y ella se quería ir y me llevaba a mí, la iba a buscar por cielo y tierra. Obviamente que yo no la juzgo a mi vieja, porque imagínate que ella no era de acá, ella es de otro lado, y que te esté pasando todo esto, vos lo primero que querés hacer, lamentablemente, es irte. Es irte y, creo yo, y encontrarte con los tuyos. Te voy a decir, solo, no sé si con un hijo. No sé, ya ahí no lo haría uno. Fue todo muy lindo. Compartimos momentos, charlamos. Sí, lloramos juntos, pero yo nunca le reproché nada. Y como te digo, esto fue gracias a mi viejo. Porque él me enseñó. Porque yo cuando llegué a mi casa, yo sentía odio por mi mamá. Que fue lo que me inculcó mi abuela, lamentablemente. Y bueno, me acuerdo que fuimos a la terminal. Ella se tomaba el colectivo de vuelta para Trenquelauquen con mi tía. Y se fue. Y quedamos en quedar en contacto. Obviamente que no quede solamente en vernos hoy, conocernos y ya está. Por lo menos mi intención no era esa. Obviamente yo volví a mi casa. Los primeros días seguí con mi vida. Los primeros días seguimos en contacto. Pero nuevamente ese contacto se apagó. Y habrá pasado aproximadamente 2 años para que nuevamente volvamos a tener en contacto. A todo esto en mi vida yo seguía buscando, seguía tratando de llenar toda esa herida, todo ese vacío que sentía, con novias, yendo a la cancha, a veces siendo demasiado fanático para tapar cosas, haciendo macanas, siempre buscando. Yo en mi vida tengo que reconocer que siempre he buscado mucho para tapar, para llenar vacíos. Como te dije, pasaron 2 años, se da la posibilidad que yo vuelva a hablar con ella, y yo de parte de mi mamá biológica tengo 2 hermanos. Y bueno, y empiezo a hablar con mis hermanos también, y eran chicos chiquitos, en ese momento yo estoy hablando de Lili hace 6 años atrás, aproximadamente 7 años atrás. Sí, los chicos tenían, la nena tenía en ese momento 15 años y el nene tenía 12 años, eran chicos, que obviamente para un chico, la gana de conocer a un hermano mayor es como que lo incentivan. Así que se dio la posibilidad de que yo vaya para Trenquelauquen, además de para verla a ella, con la excusa de conocer a mis hermanos. El círculo fue totalmente igual a lo que fue anteriormente. Fui allá, conocí a mis hermanos, fui un solo día, compartimos charlas, momentos. Todo fue igual a la primera vez, Lili. Vuelvo a mi casa, todo muy lindo, uno muy contento, todo de 10. Pasan los días y el vínculo nuevamente se fue apagando. Y de ahí en más no tuve más vínculo con mamá biológica. Está enterada que fue abuela, está enterada que me casé, porque justamente con mi tía tuve mayor vínculo. Mi tía, sobre todo de parte de mi tía, siempre me manda saludos para mis cumpleaños, para las fiestas. Y yo le había comentado así muy por arriba, ya últimamente tampoco ya ni le contesto la verdad los mensajes a mi tía de parte de mi mamá porque no me interesan. Así que bueno, en ese aspecto quedó y sigue todo igual. Pero bueno, como te digo nuevamente, en mi vida yo iba buscando, iba generando cambios. Y todo esto me llevó, bueno, sobre todo a poder cerrar etapas en mi vida. Hoy en día, mirá, heridas, yo la verdad en lo personal te tengo que decir que no sané plenamente el despojo de mi vieja. Sí que he crecido, sí que he sanado mucho, que he sanado mi corazón no solamente de esa herida, sino de todo lo que yo viví en la infancia. Que he sanado mucho eso, gracias a Dios mi corazón ha sanado mucho. Celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días.
En lo personal te tengo que decir que eso fue gracias a Dios, gracias a Jesús. Como te dije a mitad de nota, mi familia actual me educó también en lo que es en el encuentro con Jesús. Gracias a ellos pude también tomar la comunión, la confirmación, fui monaguillo, disfruté siendo monaguillo, además tenía 29 años, 30 años y era monaguillo. Sacerdote creo que nunca fue lo que Dios quiso para mí, además, pero fui al seminario. Mi anhelo siempre fue formar una familia, siempre. Como te digo, volviendo un poquito a lo anterior, pude sanar mucho con Dios. Tuve la gracia de tener una familia, que no me falte un plato de comida, de tener estudio, de tener trabajo, de tener padres que me amaran. Pero yo seguía vacío, Lili. En mi corazón había algo que estaba herido y que siempre lo busqué, de sanar, de tapar sobre todo. He ido a psicólogas, estuve un tiempo también yendo a una psiquiatra. No quiero decir que no se malentienda, no quiero decir que sean malos o que no ayuden. Psicólogos, psiquiatras, son necesarios. Pero en mi caso, el problema iba por otro lado. Y bueno, y fue ahí que Jesús me pudo sanar mucho en mi corazón. Que obviamente que esto implicó tiempo, implicó trabajo, implicó sentarse frente al Santísimo y bueno, y leer ahí, charlar con Él, cantar ahí, adorar ahí, cada uno de la manera que tenga de poder encontrarse con Jesús. Y a medida que pude ir sanando, también, como ya me fue poniendo a tantas personas en mi vida, me fue poniendo otras tantas para que me ayudaran a acercarme a Él. También me dio la chance de conocer a la persona que Dios tenía preparada para mí, el amor de mi vida, la que es hoy mi mujer, de lo cual, bueno, quedó ella embarazada antes de casarnos, por iglesia sobre todo, y bueno, y tenemos un nene de 1 año y medio, 1 año y 6 meses. Que mientras más amas, más cerca está el cielo. Hoy en día, uno siendo padre, hay muchas cosas que flotan, ¿viste? Que están por la niñez que uno tuvo. Y dice, pucha, ¿cómo pudo una madre, cómo pudo hacer eso? Dejar a una criatura, ¿me entendés? Obviamente que yo a mi madre no la odio, gracias a Dios no la odio, no le tengo rencor. Sí, como te digo, te soy sincero, me duelen muchas cosas. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida. No sabes si tarde o temprano en la vida lo va a poder sanar plenamente o va a haber cosas que va a tener que ir aprendiendo a caminar el día a día para poder crecer, para poder ser buen padre, buen marido. Y como te agradecí al principio la posibilidad que vos pudiera dar este ciclo, este momento para toda aquella oyente que pueda estar escuchando, uno siempre la idea es dejar un mensaje. Pero lo que uno siempre ve hoy en día de grande, que en esos retiros que se dan y todo, siempre nos quedamos encerrados en nosotros. Y la clave también para todo esto es poder salir, es poder ver a quién tenemos al lado, no quedarnos solamente nosotros, si bien obviamente para poder dar lo mejor de nosotros a otra persona tenemos que estar bien con nosotros mismos, tenemos que estar sanos, pero muchas veces nos falta abrirnos y ver al que tenemos al lado. No nos quedemos encerrados en nosotros. Nuestro sueño con mi esposa, si tenemos la posibilidad de adoptar, cuando vaya pasando el tiempo, obviamente, es mínimamente lo que podemos hacer para agradecer un poco todo lo que tenemos y bueno, y para poder seguir dando. Que en mi historia no se quede en lo mío, o que tu historia, a vos que estás oyendo, que no se quede lo bueno que te pasó en lo tuyo, sino que lo puedas dar, que esa es la clave para poder seguir ayudando entre nosotros y seguir creciendo. Resumido un poco de mi historia. No me queda más nada que agradecerte, gracias por darme esta posibilidad y bueno, como te digo, que esto sirva para algo, que no nos quedemos en lo que nos pasa a nosotros y en lo que tenemos, porque lamentablemente hoy en día también con toda esta situación del coronavirus,
del país en general, de la economía, hay personas que la están pasando mal y personas trabajadoras que no pueden llevar un plato de comida a su casa, a sus hijos. Como te digo, esas cosas uno, gracias a Dios, las tiene y no sé qué sentiría en ese momento, la verdad. No supiera decirte, Lili. Maxi, muchísimas No, gracias a vos, Liliana. Y te repito, felicitaciones. Muchas y gracias. Mantener esa esencia limpia que tenés, que tuviste siempre, que eso es lo que te ayudó a salir adelante. Las fuerzas, la fe en Dios y esa hermosa familia que supiste. Muchas gracias, No Liliana. sé si Muchas gracias. dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo. No sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida, y deja en la tierra tu mejor semilla. Celebra la vida, que es mucho más bella cuando tú me miras. Celebra la vida. Esto fue Te Cuento Mi Historia. Auspició este espacio Blanco Aromo, tienda de venta online. Encontrá todo lo que necesitas para renovar tu hogar. Ropa de cama, sábanas, acolchados, mantas, cortinados para cocina, dormitorio y baño. Mantelería, toallas y toallones. Búscanos en redes sociales, Instagram o Facebook como Blanco Aromo. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al 342-521-6882. Envíos a domicilio, Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo. Blanco Aromo, date el gusto.
Radio Relax, la única radio de podcasts de Santa Fe.